Bendito es el nombre de Dios. Vamos con la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 65 años de edad cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían en ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y llegaron a Canaán. Oramos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones y para nuestra gente que está conectada, Señor, en las redes sociales. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse. El desafío de la fe, la habilidad de Abraham para dirigir, fue probada en tres áreas de la fe. La historia del padre Abraham, sin lugar a dudas, es una historia preciosa, y se le da el título de el padre de Emuná, es decir, el padre de la fe. Esa palabra que en hebreo lleva cuatro letras, Emuná, o 5 más bien letra, que abarca una gran cantidad de significado profundo del desafío de un personaje que no necesariamente tiene que ver para creer, sino todo lo contrario, se abalanza sobre lo que él todavía no ha podido ver. Por eso a él se le consideró como el padre de la fe. La historia dice que Abraham nació en una familia con un padre llamado Taré. Taré fue un personaje muy interesante en la historia. Fue un hombre de negocio de aquella época, tipo beduino. No solamente en sus negocios tenía que ver con ganado, ovejas y todas estas cosas, sino que también era platero. ¿Qué quiere decir? Un hombre que fabricaba ídolos y vendía ídolos. Mire qué interesante esa historia, porque Abraham, que le nace a Taré, cuando Taré tenía 65 años de edad. Mire qué interesante esa historia, ¿verdad? Cuando Taré tenía 65 años de edad, le nace Abraham, uno de los 3 hijos del padre Abraham, de Taré. Abraham, conocido como ese personaje extraordinario, nace igual que todititos los latinoamericanos, bajo un hogar de idolatría. Nació, su padre era vendedor de ídolos, pero por alguna razón, en lo profundo del corazón de aquel, posiblemente en su niñez, él no encontraba o no cuajaban aquellas
extrañas adoraciones a esos ídolos que su mismo padre fabricaba y que posiblemente, porque los hijos, recuerda, aprenden los trabajos de los papás, y que posiblemente él mismo trabajaba, manufacturaba, y que después tenían que inclinarse ante esas mismas cosas que ellos hacían. Eso dice la historia del Talmud, hacía que aquel niño que fue creciendo hasta hacerse adulto tuviera un profundo vacío acerca de esos ídolos. A él no le cuadraba que hubiesen muchos dioses o esa forma de adoración. La historia del Talmud dice que un día su padre, como hombre de negocio en aquella época, se iban por beduino por semanas, dejó al frente su negocio, al frente a su hijo Abraham, para que tuviese durante esa semana que duró su padre, estuviese al frente del negocio. La historia dice que en esos días, cuando Abraham se dio cuenta que su padre iba a regresar posiblemente al siguiente día, Abraham tomó la decisión de despedazar todos los ídolos y de dejar uno solo nada más, el más grande de ellos, de pie, y descabezó, le quitó la cabeza, le quitó los brazos al resto de los ídolos y los puso a los pies del otro ídolo grande. Cuando su padre Taré llegó y miró aquella situación, le dijo: hijo, ¿qué has hecho? Y le dijo: no, padre, yo no he hecho nada. Y le dijo: pero ¿ves lo que hiciste con todos los dioses? Y le dijo: no, yo no fui. ¿Cómo que tú no fuiste? Y le dijo: no, ese otro Dios grande quebró los otros dioses pequeños. Y su padre le dijo: eso no puede ser posible, eso es imposible que eso suceda. Y le dijo: entonces, padre, si tú crees que eso es imposible, que no puede hacerlo, entonces ¿por qué te arrodillas ante esos dioses muertos? Si tú mismo estás confesando que ellos son incapaces de hacer esta cosa. Y así dice la historia. Posiblemente ya joven, aquel joven desafió con la fe a su propio padre. Una de las cosas bellas que debemos de conocer en este desafío de la fe es que cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, debe de desafiar a su propia familia. Lo primero que usted debe de ganar es a su familia para Cristo, porque esa es la historia del padre de la fe. La historia muestra que después de aquel desafío que Abraham le hizo a su padre Taré, Taré se convirtió al Dios invisible, al Dios que Abraham de alguna manera desde niño posiblemente se le reveló en su corazón. Y Abraham sabía de la existencia de ese altísimo Dios todopoderoso, que no necesitaba un ídolo o un muñeco o una imagen para tener la certeza de su convicción en él. ¿Por qué creemos que su padre se convirtió? Porque cuando usted estudia la historia del capítulo anterior se dará cuenta que llegó un momento en que Dios se le revela a Abraham y le dice: deja tu tierra, Ur de los Caldeos, deja tu tierra, emprende la marcha y te vas a ir a una tierra que yo te diré. En ese momento todavía no le dice el nombre. Y dice la historia que el padre Abraham emprende junto con su anciano padre, ya un anciano. O sea, lo que quiere decir, igual que nosotros los hispanos, e igual sigue siendo el judaísmo hoy en día, a excepción del europeo, el anglo, que no tiene ese paternalismo. Pero igual el pueblo de Israel y los hispanos siguen teniendo ese paternalismo de asistir a sus ancianos hasta que se mueren. El padre Abraham tomó control de su anciano padre en aquel momento, ya convertido, porque dice la historia que Taré siguió a su hijo Abraham en la orden que había recibido, según el relato que se da en hebreo.
Y así salió Abraham junto con su anciano padre, su sobrino, a quien posiblemente, de acuerdo a la historia, su padre había muerto y había quedado, le tocó en cierta forma a Taré, el papá de Abraham, terminarlo de criar. Y posiblemente se crió junto con Lot, los dos, jovencitos desde niño. Así es que Abraham tomó, una vez que se puso al frente de los negocios de su padre ya anciano, Abraham tomó tutela de su primo hermano, que le llamamos hoy en día, o de su sobrino, más bien, de su sobrino, sobrino. Y emprenden un camino que lo va a llevar hasta la tierra de Harán, es decir, viajando un poco hacia del este hacia el noreste, en esta forma así, hacia el noreste, cerca de lo que va a ser Turquía, siempre en la ribera del ese río que se conoce como el Éufrates. Y allí en esa llanura de Harán, ahí se detiene Abraham para recibir la segunda orden de Dios. Allí en Harán muere su padre, y allí él entierra a su padre en aquel camino donde su padre lo acompañó. Es decir, que su padre creyó en lo que aquel muchacho había emprendido. Es muy importante, vuelvo a recalcar, para nosotros, cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, en este caso, que nosotros desafiemos a nuestra familia, que ganemos a nuestra familia, que involucremos, al menos que nuestra familia tenga las convicciones, las bases de la fe en Cristo Jesús. Porque Abraham lo demostró. Una vez que su padre muere en Harán, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y le dice: ha llegado el momento, agarra todas tus posesiones, tu ganado, tus criados, tu familia, y emprende el camino por Siria, todo Siria. Pasarás todo Siria hasta llegar a la tierra de Canaán. ¿Por qué le dicen tierra de Canaán? Porque Canaán estaba poblado, los nativos de Canaán, no quiere decir que solo eran ellos, pero fueron los primeros, según la historia de la antropología, eran los primeros pobladores de esa tierra. Por eso se le dice tierra de Canaán. Porque hoy en día, lamentablemente, esas historias profundamente distorsionadas por cuestiones políticas en la universidad, se trata de hacer creer que los primeros pobladores de esa tierra fueron los filisteos, de donde hoy en día falsamente sacan el nombre de palestino, que por cierto no tiene nada que ver la palabra palestino o palestino en latino, paletino en latín, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la palabra filisteo. La palabra palestino o paletino viene de la palabra de uno de los 7 montes que rodean hoy en día el Vaticano. En otras palabras, no tiene nada que ver esa palabra de palestino con filistea. Pero la historia da a creer que antes de Abraham los primeros nativos de la tierra eran los filisteos. No dice la Biblia que eran. Claro, estuvieron viviendo allí, por supuesto, pero los nativos, por eso se llama tierra de Canaán. ¿Por qué tierra de Canaán? Porque los primeros, los primitivos que vivieron en esa tierra fueron los descendientes de Can. Mire qué interesante esto. Descendientes de Can. ¿Conocen ustedes? Tengo un estudio que se llama Los pecados de Noé, de la generación de Noé. Y conocen el caso de Sodoma, de dónde viene la historia de la depravación, del pecado, del homosexualismo. Lo acompañó a ese pueblo de generación tras generación. Recuerde que todo se remonta al hijo, a uno de los hijos de Noé, cuando un año después de haber sido liberado del diluvio, Noé
hizo lo que se llama conmemoración o conmemoró aniversario, el primer aniversario de haber salido libre del diluvio, y tomó vino, mucho mosto, hasta quedar emborrachado, digamos. Y en aquella borrachera, una persona que cae en borrachera pierde todo dominio sobre sí mismo. Por eso es que la Biblia prohíbe o condena, más bien, no que prohíbe, condena la borrachera, porque la persona pierde todo control de sí mismo. Noé perdió control, y conocemos el incidente que pasó con su hijo Can, y sabemos lo que pasó con su hijo menor Set, que se abalanzó encima de su hermano depravado por las acciones depravadas que quería hacer. Cuando Noé supo de esto, dijo: maldito sea Canaán, esclavo, otra parte dice, esclavo de su pecado será. ¿Quién era Canaán? Era apenas un niño de 1 año de edad. Era el hijo de Can, el hombre depravado, como se le conoce. Han pasado muchos siglos. Ahora los descendientes de Canaán ya es todo un pueblo que llegaron, dice la historia, si usted lee bien Génesis, poblaron esa parte que hoy se conoce como la tierra de Israel. Ahí poblaron. Y posiblemente si ellos no hubiesen sido descendientes de un padre depravado, esa tierra les hubiera sido dada por herencia a ellos. Pero la depravación hizo que perdieran el derecho. Mire qué interesante esto, profundo. El pecado de su padre lo siguió hasta finalizar en el caso de Sodoma, que recuerdan ustedes. Y todavía muchos siglos después el pueblo de Israel estuvo involucrado seriamente con ese pecado. El pecado de Canaán, conocido hoy en día como el pecado del homosexualismo. De hecho, Jesús dijo que ese mismo pecado traspasaría desde Canaán en forma global para los tiempos del fin del mundo. Interesante. Ahora Dios decide escoger a un personaje que también viene de los hijos de Noé, un descendiente directo de Sem. Es por eso que a los judíos se les dice semita, porque son los descendientes de Sem. Sem, que tuvo ese corazón sensible hacia Dios todo el tiempo, y que ahora su descendiente más extraordinario se llamaba Abraham. Ahora Dios le promete, decide dar esa tierra de Canaán, decide Dios heredarla directamente a los descendientes de Sem, en este caso Abraham. Y Dios le dice a Abraham: levántate y ve a tierra de Canaán, porque yo he decidido levantar una nación de tus lomos en la tierra de Canaán. Y esa nación que levantaré de tus lomos, a través de esta nación bendeciré al resto de todas las naciones. De tus lomos saldrán esas familias que luego van a ser bendición a todas las familias del mundo. ¿Por qué? Porque de allí va a salir Jesús, en quien ahora todititititos nosotros somos bendecidos. Mire qué lindo que es la promesa de Dios en eso. Abraham entonces emprende, ese hombre lo deja todo, y aquí es donde vamos a esta parte importante, porque la fe, que es lo que nos vamos a concentrar en estos momentos profundos, esa fe que luego el Señor Jesucristo la impregnó en lo profundo del corazón de esos 12 hombres a quienes se les conocieron como los apóstoles del Señor Jesucristo. Esos 12 impresionantes hombres. Me gusta esta parte que salía en uno de mis murales. Dice: llevaban con ellos la única riqueza que poseían, la fe. Y la gente les creía y hacían milagros.
Qué lindo, ¿no? En este año 2020, la iglesia necesita volver a creer en los milagros. Porque con esta pandemia, la iglesia como que ha perdido la fe. Le cree más bien a las noticias y a todas las cosas que al propio Señor Jesucristo. Ha perdido la fe en venir a la iglesia, pero no ha perdido la fe en ir a los restaurantes, no ha perdido la fe en ir a los supermercados, no ha perdido la fe en ir a las fiestas sociales, pero sí tiene miedo de venir a la iglesia, porque tiene miedo de contagiarse en la iglesia. ¿No cree que debería ser todo lo contrario? Con mucha más razón venir a la iglesia, porque venir a la iglesia significa alimentarme de más mi fe. Y al alimentarme más de mi fe, entonces sigo creyendo en ese glorioso Dios de los milagros. Amén. Yo no sé qué pasaría si uno de los grandes hombres del siglo XX en medio de esta pandemia estuviera vivo. ¿Qué estaría diciendo ese tremendo hombre de Dios? Un tremendo siervo de Dios, que Dios lo usaba en milagro profundo, que Dios hizo un milagro en el ministerio de él, que ningún personaje de la ciencia hoy en día, ningún personaje de la ciencia tiene una respuesta de esos milagros que Dios hizo a través de ese hombre. Me decía el pastor José Luis Sáenz, me dijo: Bolaine, yo estuve aquí en Long Island, aquí estuve con este hombre en la plaza, arriba en la tarima. Me dijo Bolaine, yo con mis propios ojos lo vi cuando subieron más de 8 personas de sobrepeso, pero de sobrepeso, estamos hablando de personas de 600 libras. Me dijo, yo con mis ojos, Bolaine, lo vi cuando este hombre comenzó a orar y aquellos 8 personas tenían que agarrarse los pantalones porque se le caían los pantalones. Milagros que ni la ciencia hoy en día no los puede explicar. Estoy hablando de Gigi Ávila. ¿Qué diría Gigi Ávila si estuviera vivo en este 2020 y viera la reacción de nuestra iglesia, que le tiene más miedo al virus que al Altísimo Dios Todopoderoso? Hablemos de ese desafío entonces. Fe para arriesgarse. Como hombre rico, él arriesgó todo para seguir a Dios. El cristiano consagrado está dispuesto a arriesgarlo todo por su fidelidad a Dios y aventurarse aún en lo desconocido. Esa es la fe, ese es el riesgo que nosotros debemos de tomar como hijos de Dios. Uno dice, Dios mío, ¿qué pasa con nuestro pueblo cristiano en esta pandemia 2020? Aquí mismo en el Valle, porque nosotros tenemos el privilegiazo de vivir en un estado, en uno de los pocos estados que quedan en Estados Unidos que son pro-evangélicos. Y uno de ellos es el estado de Texas. Y Dios bendiga este estado, porque este es un estado pro-evangélico hasta el momento, con un gobernador que es bravo a pesar de tener sus problemas físicos limitados. Es un hombre que es impresionante cómo empuja él, nuestro gobernador Gregory. Fue uno de los primeros que dio luz verde en el estado de Texas, después de la cuarentena, para que las iglesias abriesen sus puertas para adorar al Dios Todopoderoso. De hecho, el pastor Obi estuvo en una reunión, ¿cómo se dice? Virtual, perdón, eso. Virtual, tuvo una reunión virtual previo a la abierta, cuando Gregory le habló a todos los pastores de Texas y estuvo conectado el pastor Obed.
Estamos hablando desde el mes de mayo. Mayo, digamos junio entonces. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Cuántos meses? 7. ¿7 meses? ¿O cuántos? 5. 5 meses, ¿verdad? ¿Cómo es posible que aquí mismo en el valle hay pastores? Me compartía una de las hermanas que uno de los pastores de aquí del valle, de esos que hablan fantásticas historias, de fantásticos milagros, de fantásticas profecías, de profetas que hablan de todas esas superunciones, el mismo que hablaba tanto y que se reúne con todos esos manifestadores de grandes unciones, en 5 meses no abrió su templo. Estamos hablando de estos 5 meses de apertura. No abrió su templo porque tenía miedo a contagiarse. Miedo a contagiarse en la iglesia, miedo que suene a contagiarse en la iglesia, pero sí anduvo activo en todos otros los movimientos. Ese es un buen ejemplo de fe. No quiso arriesgarse en la iglesia, no quiso arriesgar a la iglesia, no, pero sí se arriesgó y arriesgó a los miembros en todos los otros movimientos. Claro que tenía mucho que perder. El padre Abraham iba a ir a una tierra desconocida, que posiblemente escuchaba como beduino que era una tierra que casi no llueve, que la mayor parte del territorio es desierto, puro desierto, que las aguas, las pocas aguas que se encuentran son peleadas por todo, porque la otra mayor parte de agua es agua salada, 7 veces más salada que las aguas del océano del mar. Mientras que él estaba en Harán, un valle bañado por aquellas riquísimas aguas del Éufrates, donde había pasto todo el año. Ahora Dios le dice: deja todo este futuro aparente que se te ve gigante para irte a un lugar donde no se ve un futuro. Porque ese es nuestro gran Dios. Dios obra no en lo posible, sino en lo imposible. Porque nuestro Dios es Dios de lo imposible. Qué lindo que es nuestro gran Dios. Era Yahweh el Todopoderoso quien nuevamente estaba hablando a su siervo, el Padre Celestial, que le había prometido que de sus lomos saldría una nación grande, poderosa. El Padre que un día le dijo: te bendeciré y serás bendición. El Padre que un día llamó a Abraham su amigo. Era Dios quien lo llamaba. Una de las crisis que está viviendo nuestra iglesia evangélica en este 2020, no solamente con esta pandemia, una de las crisis catastróficas que está viviendo nuestra iglesia, es que está creyendo más en los supuestos profetas o adivinos que en la propia palabra de Dios. Y es un peligro, porque la palabra de Dios, del propio Jesucristo dijo que la palabra es inspirada por Dios. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo, y debe de saber esto, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. El rey David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Es que acaso, a ver, dígame, estamos viviendo en un país totalitario, un país comunista donde se prohíbe tener Biblia? ¿Estamos viviendo en un país así? Dígame, levanten la mano si estamos viviendo en un país así. No, ¿verdad que no? Estamos viviendo en un país donde usted tiene el acceso en este momento de tener una Biblia, y si no tienes una Biblia en papel, lo tienes hasta en tu propio teléfono. Abre tu teléfono y dile Google, baja Google y escribe Biblia Reina Valera, Biblia King James, inmediatamente se te abre y te abren los capítulos y todo. Tienes la oportunidad de leer la palabra de Dios aún en tu teléfono. Entonces, ¿por qué han dejado de creer en la palabra escrita?
y han puesto su total y absoluta esperanza en los famosos profetas. Como que si la palabra de Dios ha escaseado. ¿Ve, Pastor Jiménez? ¿Usted cree que ha escaseado la palabra? No, la palabra está allí. Lo que está escaseando es la fe. Porque cuando no leemos la palabra de Dios, entonces nos volvemos raquíticos en la fe. Perdemos nuestras convicciones. Es la palabra la que alimenta nuestra fe. Fe para arriesgarse. El verdadero cristiano está listo para marchar como el padre Abraham. Está listo a caminar sobre lo que no ha visto. Está listo para creer cuando algo es imposible, pero para Dios es todo posible. Ese fue el primer paso de esos 3 pasos que dio el padre Abraham. La fe. Ve lo invisible, cree lo increíble y recibe. Léalo de nuevo, léalo, ahí está, mírelo. Léalo. ¿Qué dice? Léalo en voz alta. Recibe lo imposible. Claro que cuando estábamos saliendo apenas de media pandemia, de esa pandemia que dio horror, espanto, miedo, terror, claro que sea todo nos dio. Y que en medio de esa pandemia y todo, hablando yo como ministerio, era como riesgoso salir a una de mis campañas y arriesgarme y contagiarme. Tenía 2 opciones: seguir lo que es mi ministerio o quedarme encerrado en la casa. Si seguía y me arriesgaba a ir, me arriesgaba a contagiarme. Y sí, sucedió. Fui a un evento de 1500 personas aquí en Austin, Texas, y vine contagiado de ahí. Aquí está Lisa, mi esposa. En ningún momento le tuve terror. Y cuando ese domingo o 4 días después llama, no sé quién de ahí donde nos habíamos hecho la prueba, le llama para decir que sí, efectivamente estaba positivo. Estaba al frente ahí y Lisa, como es lógico, las damas son un vaso más frágiles, reaccionó como con ganas de llorar, de gritar, y le dije: pare, ahí mismo de frente le dije: pare un momento, no vamos a arrodillarnos ante este virus, no le tengo miedo, no le creo. En el nombre de Jesús me voy a liberar, voy a salir adelante sobre este virus. Y salí adelante. ¿Por qué? Porque no existe el virus. Claro que existe el virus, claro que es real, pero es más poderoso en quien yo he creído que ese virus. Y eso es lo que tenemos que aprender como cristianos, a tener nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra certeza. Entonces quiere decir que debemos de ser imprudentes. No habla de eso la Biblia. De hecho, la Biblia tiene montones de pasajes de la Biblia que seamos prudentes. No, sí tenemos que ser prudentes. Pero eso no quiere decir que por esa prudencia voy a dejar de asistir a la iglesia, o en el caso mío dejar de cumplir con mi ministerio. No. Ser prudente en todo. Y finalmente, entre toda esa prudencia, y sobre todo cuando tú honras a Dios, y entre esa honra de Dios te encontraste con ese encontronazo, Dios te honrará. La Biblia dice que Dios honra ¿a quién? Termino lo de decir ustedes. Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Fe para confiar. Es el segundo paso. Abraham y Sara ya hacía mucho tiempo que habían sobrepasado la edad de procreación. El líder consagrado no cree solamente en los hechos, sino que mediante la fe va más allá de los hechos. Esta parte es impresionante. Desde Ur de los Caldeos, Dios le había dicho que levantaría hijos, descendencia de él. Se lo vuelve a ratificar en Harán.
Ahora están viviendo en la tierra de Canaán. La edad es muy avanzada ya. Abraham tiene 99 años. Saraí, su esposa, que hasta en ese momento se llamaba así Saraí, tenía 90 años. La historia dice que su matriz ya se había secado. No solamente era estéril, sino que su matriz ya se había secado. En otras palabras, estamos frente a una mujer que tiene un vientre 2 veces muerto. Oiga bien, un vientre 2 veces muerto. Era estéril y su matriz se había secado. Científicamente era imposible que Saraí pudiese quedar embarazada. De momento Dios lo visita al padre Abraham. Usted conoce esa historia preciosa, hermano Jiménez, Obed, muchos de los pastores aquí se la han enseñado a ustedes. Ahora Abraham es el hombre más feliz de su vida. Tiene un hijo que ya es el heredero, que no va a ser uno de sus criados el heredero. Aquel hombre está tan eminentemente feliz, tiene un niño de 13 años. 13 años. A los 13 años en el judaísmo el niño se convierte ya en un joven. A los 13 años. 13 años menos un día. Se convierte ya en joven y por lo tanto a partir de los 13 años ese niño en el judaísmo ya inmediatamente está facultado para ser el heredero, si es el primogénito. Así es que en esos momentos precisos en que Isaac se va a convertir en el heredero. El heredero, ¿qué quiere decir? Que a partir de ese momento ya Isaac se perfila a quién va a ser su esposa para dar descendiente a su padre Abraham y su descendencia sea bendita sobre la tierra. De momento Dios se le vuelve a aparecer al padre Abraham, Yahweh, y le dice: Abraham, quiero que vayas al monte de Moriah y que lleves a tu hijo. Y le recalca a Dios: tu único hijo. Quiero que me lleves a tu único hijo al monte de Moriah y me lo ofrezcas en sacrificio. Santo Dios, Santo Dios, Dios mío, pastores que están aquí, por favor piense, pastor Jiménez y todo, si en esta pandemia tantos siervos han caído de rodillas ante este virus, por favor, ustedes que están en las redes, miren, pónganse en el corazón del padre Abraham en aquel momento. Su único hijo está en ese momento convirtiéndose ya en el heredero. 13 años, Bar Mitzvah, 13 años, hijo de la ley ya, porque a los 13 años se convierte en hijo de la ley, porque o sea, hijo de la promesa ya, para toda la promesa, o sea, todas las bendiciones que Dios había hablado. Y de momento Dios le dice: vete al monte de Moriah y me ofreces en sacrificio a tu hijo, tu único hijo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿O qué hubieran hecho ustedes los que están en las redes sociales? ¿O qué hubieran hecho los que todavía no han puesto un pie en la iglesia? ¿O qué hubieran hecho aquellos que es más importante las fiestas, los deleites, los relax, antes que cumplir con el Señor?
Por eso el tema se llama el desafío de la fe. Ese amado Padre que hizo posible el nacimiento de Isaac, pese a que Abraham y Sara, su mujer, eran de edad avanzada, ese es el mismo, el que ahora le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te señalaré. Yo imagino que esa noche lloró el padre Abraham en su corazón. Lloró hasta lo más profundo. Yo imagino que esa noche Sarai lloró, aquella madre, Sara ahora, derramó su corazón en lo más profundo. Pero me imagino que Sara al final le dijo: ¿por qué no le ocultó nada a Sara en las promesas de Dios? Y finalmente, posiblemente Sara le dijo: cumple lo que tienes que cumplir con el Altísimo. Ese es el hombre. Ese es el padre de la fe. Es ese hombre que sabía que algo, un milagro iba a pasar en ese monte. Lo creyó. Creyó en algo que iba contra todo el principio. Pero él creyó en que Dios era poderoso como para volverle a levantar a su hijo de la muerte. Es por eso que Isaac es prototipo de Jesús. Prototipo de Jesús, que lo levantó de entre los muertos. Ese es el desafío nosotros como cristianos. Debemos de creer a Dios, obedecer y dar pasos en profunda confianza en que pase lo que pase, suceda lo que suceda, vamos a salir adelante. Me gusta esto. Mírelo usted y léalo. Léanlo. Léanlo. A veces para poder ver uno, ¿tiene qué dice? Como nuestros niños, cierran los ojos así. Esa es la fe. A veces tenemos que cerrar los ojos para ver lo que no podemos ver con nuestros ojos abiertos, para ver lo imposible. Y al ver lo imposible nos da una profunda confianza, certeza, seguridad. Fe para rendirse, el otro tercer paso. Abraham sabía que el sacrificio de su hijo arruinaría cualquier esperanza de que se cumpliera la promesa de lo que señalaba un futuro de padre de muchas naciones. El líder consagrado está dispuesto a sacrificar todas las cosas preciosas para agradar a Dios. Es posible que esa noche Abraham pudieron haber entrado, porque la carne, Pablo dice que tres son los enemigos del alma. Una de ellas es nuestra propia carne. Es posible que la carne de esa noche batalló él con su misma persona. Es por eso que el rey David constantemente se habla a él mismo. ¿Por qué te turbas, oh alma mía? Y desconfía, espera en Dios, porque aún así, en medio de todo, yo siempre seguiré creyendo. A veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos, tenemos que regañarnos a nosotros mismos, tenemos que exhortarnos a nosotros mismos, tenemos que reprendernos a nosotros mismos. Es posible que esa noche vinieron múltiples de preguntas de esa alma mortal. Bueno, pero si Dios te dijo que ibas a ser padre de naciones, ahora tu hijo va a morir.
Y todas las promesas de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es esa promesa? Lo que voy a decir lo vengo diciendo desde meses atrás, no de ahorita, de meses atrás. Que estas elecciones iban a ser 100% proféticas. Que si se daba la continuidad, el pacto en el oriente se iba camino prácticamente a cumplirse. Y eso significaba que el arrebatamiento de la iglesia estaba en la vuelta de la esquina. La iglesia entraba en el arrebatamiento. Dios mío, pero con esta frialdad que tiene la iglesia. Y la otra es, si no se daba continuidad y venía un nuevo presidente, dije de meses atrás, la iglesia va a entrar en una crisis profunda, igual que la humanidad, porque la humanidad va a caer en un profundo liberalismo sin precedentes. Meses atrás están mis mensajes grabados. Y en ese liberalismo va a arrastrar a la iglesia. Y vamos a encontrar a multitudes de evangélicos que van a empezar a perder la convicción de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Inclusive, acuérdese, lo va a ver, van a empezar a blasfemar, a decir, y tanto que decían que Cristo viene, no estamos hablando de los inconversos, estamos hablando de evangélicos que van a decir, tanto que decían que venía Cristo y mira, no viene nada. Ahí viene la situación, porque en medio de todo esto, de esa blasfemia, van a venir catástrofes tras catástrofes tal vez peores que las que estamos viendo. Y no es verdad que la catástrofe le trae arrepentimiento, porque ustedes en vivo y a todo color lo han visto en esta pandemia, ¿verdad, pastor? Toditito los pastores lo han visto, ¿cierto? ¿Cierto, pastores Camilo? En lugar de haber, después que se levantó en esta pandemia, de que todititita las familias evangélicas, con todas las familias inconversas, iban a llenar, a abarratar la iglesia. No sucedió nada. Quiere decir que las catástrofes no van a traer cuando el corazón se endurece aún del propio evangélico. Y ese es el peligro. Necesitamos venir al Señor y rendirnos. Pacto, berit, alianza, tratado, acuerdo, compromiso, fianza. Esta es una de las palabras de mayor importancia teológica en la Biblia. Aparece más de 250 veces en el Antiguo Testamento. Un berit, es decir, un pacto, puede hacerse entre individuos, es decir, una persona y otra persona, entre un rey y un pueblo, es decir, una nación y otra nación. Aquí el compromiso irrevocable de Dios consiste en que el Señor será Dios de Abraham y sus descendientes para siempre. Es decir, un pacto que Dios hizo a Abraham. No Abraham a Dios, sino Dios a Abraham. Y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él es un pacto perpetuo. Te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones. Qué lindo es. Esa es la mayor provisión del pacto con Abraham. Es la piedra angular de la relación eterna de Israel con Dios. Una verdad confirmada por el rey David, por el Señor mismo y por el mismo Pablo en toda la Escritura. Ese pacto precioso que permanece de Dios por siempre y para siempre en nuestro padre Abraham y luego en su descendiente directo llamado Jesús de Nazaret, Yeshua Nazareno, para todas las naciones. Por eso está esta noche usted aquí. Por eso están ustedes en las redes sociales, porque son parte de ese pacto eterno de nuestro gran Padre Celestial. Por favor, lea eso porque lo vamos a necesitar en estos días. Léanlo en voz alta. ¿Quieren leerlo? ¿Lo alcanzan a ver?
soldados de fe, como soldados que estamos rendidos a Cristo Jesús, una vez le preguntaron a un soldado del ejército, le dijo: en el ejército, en tu comando, le dijo, ¿en quién tienes tu total, absoluta confianza de tu jefe? ¿Quién es en quien tú tienes total y certeza, seguridad de tu jefe? El periodista pensaba que el soldado le iba a decir: mi general, porque es el grande, el hombre de 5 estrellas. Le pregunta el periodista: ¿quién es el hombre más importante de confianza en quien tú vas a confiar totalmente para salir vivo de esa batalla? El soldado raso le dijo: en mi sargento. El periodista dijo, se quedó viendo y dijo: ¿en quién? En mi sargento, le dijo. ¿En tu sargento? Le dijo. Si ese es menor, yo creí que me ibas a decir el teniente coronel o el coronel o el general. Y dijo: no, porque los tenientes, coroneles, los generales y todo nunca están en el frente de la batalla. Pero mi sargento, si es sargento, es porque ha estado al frente de todas las batallas, y por eso los sargentos siempre están llenos de muchas cicatrices, porque han sido heridos en muchas batallas. Y yo quiero seguir a un hombre que sabe cómo levantarse de las batallas. Y mi sargento dijo: es ese hombre que se ha levantado en todas las batallas, que sus heridas prueban que él no se rindió ante las heridas, sino que él se levantó, se curó y siguió adelante. Nosotros como cristianos, como hombres que hemos sido probados por la fe, que hemos sido heridos en todo el frente de la batalla, y como dijo Pablo una vez: aquí traigo las señales en mi lomo, las evidencias de mis cicatrices. Esas cicatrices de tu convicción en fe debe de servirte en las redes sociales, no para matar a otro cristiano que ha caído, a otro ministro, a otro siervo que ha caído, sino para ayudarlo a levantarse, porque todos somos de un solo ejército, el ejército de Cristo Jesús. Amén. Así es que no anhelen a ser generales, sino sargentos, los que combaten al frente, pero que se levantan en todas las heridas. Amén. En todas las batallas. Vamos con esta última parte ya. Esta última parte. Debemos venir al altar. Esto es profundo, con eso quería cerrar. ¿Qué ve usted como significativo en el encuentro de Abraham con Dios en esta ocasión en particular? Hemos hablado de ese desafío, de ese hombre que creció en un hogar como usted, igualito como todititos ustedes aquí en México, adorando ídolos muertos. Y algunos, yo no sé si algunos de ustedes hasta se sangraron las rodillas cuando iban al Tepeyat para adorar un ídolo muerto en México. Bueno, usted no tiene ninguna diferencia con este. Mirémoslo como muchacho en aquel momento, aquel muchachito que creció en un hogar igual que usted, idólatra. Pero ese niño no miraba esos ídolos. Él sabía que eso era muerto. Él miraba lo invisible. Y miraba a ese Dios en lo invisible. Y él creyó en ese Dios de lo invisible. Y caminó en ese Dios de lo invisible. Hasta llegar a tener el privilegio de platicar cara a cara con ese precioso Dios. Me refiero a cara a través del ángel de Yahweh, porque recuerde que a Dios nadie le ha visto. Pero la Biblia dice que el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová, llegó a su casa
Y hasta le preparó una comidita a Abraham a él. Tal vez no al estilo de Monterrey, un cabrito como dicen los de Monterrey, pero un corderito, le preparó un corderito y todo, y se sentó con aquel misteriosísimo ángel, precioso. Si hay algo tan precioso en la historia del Antiguo Testamento, es ese misterioso ángel, conocido como el ángel de Yahweh. Abraham estuvo sentado en su tienda con él y lo tuvo al estilo de beduino, porque recuerde que allá no es como aquí en México, que ya hay un comedor y le ponen su silla, o aquí en Texas. No, el estilo beduino, que hasta hoy en día no ha cambiado mucho, es en alfombra, se sientan en la alfombra sentaditos y allí les sirven a comiditas y sentados. Ahí estuvo Abraham frente a aquel misteriosísimo ángel de Yahweh. Qué lindo, ¿no? Mire qué privilegiazo por haber creído en ese Dios precioso, invisible, hasta llegó a comer. Yo todavía no sé por qué, de alguna manera no se ha dado, todavía no les he podido dar el mensaje del ángel de Yahweh, el misterio profundo de ese ángel. El altar es simbólico. Allí en el Antiguo Testamento las personas reflexionaban acerca de Dios, dialogaban con Él y recibían su fortaleza para continuar en la tarea. En el altar Abraham podía ser franco y diáfano, abriéndose en consecuencia para recibir sustento de Dios. Sin adoración es difícil recordar lo que Dios desea, o incluso mucho más difícil obedecer. ¿Ha edificado usted un altar al Señor? ¿Sabe cuál es el altar? Déjeme regresar. Todos los evangélicos de muchos años aquí, cierren sus ojos por un momento. Cierra tus ojos, todos los que son evangélicos de hace varios años, muchos años atrás. Ahora, con sus ojos cerrados, piense, a ver, Pastor Jiménez, con sus ojos cerrados piense 30 años atrás. Obed, eras jovencito, 30 años atrás. Ahora sí, con sus ojos cerrados, recuerda, Pastor Jiménez, que en la sala de su casa, en lugar de un televisor, había ¿qué cosa? Un altar, un pequeño púlpito improvisado, porque los cristianos hace 30 años hacían ese culto familiar en la sala, en aquel altar, y en ese altar lloraban. Y cuando veía una semana que estaban difíciles, en ese altar venían y lloraban. Ya pueden abrir sus ojitos. ¿No es eso lo que nos está faltando hoy en día? ¿Se acuerda, Pastor Jiménez, aquellos cultos de oración? No era solo para ir, dar testimonio, un montón, no, de testimonio. No. Era para ir a hablar con el Señor. Era para ir y llorar en la presencia de Dios. Para eso existía el propio culto de testimonio, pero el día de oración era de oración. Por favor, pónganse de pie, todos. Pónganse todos de pie. Ustedes también en las redes sociales. ¿Verdad que nos está faltando volver al altar? ¿No creen ustedes que tal vez la crisis que estamos viviendo, la iglesia en este momento espiritualmente hablando, es porque hemos dejado el altar? Es porque ya no lloramos en el altar, tanto de su iglesia como el altar de su casa.
Porque ahora el altar de su casa lo ocupa un gigantesco pedazo de vidrio a quien usted hasta lo adorna y le pone flores y cosas bonitas, conocido como la televisión. Hace 30 años era un pequeño mesito, un pequeño de esos, adornadito, bien bonito, con una Biblia en el centro. ¿No creen ustedes que necesitamos regresar al altar? Necesitamos volver a llorar delante de Dios. ¿Cuánto daría que todititititito los evangélicos se nos obligase lo que sucede en toditititititas las sinagogas, incluyendo la de aquí de McAllen? Que en Shabbat, cuando se entra al culto de Shabbat el viernes en la tarde, le guste o no le guste, usted tiene que dejar su teléfono celular en la entrada. Ahí le dan una bolsita, le ponen su nombre, ahí queda su teléfono. Reviente, salte, brinque, lo que sea, está en la casa del Señor. La semana pasada quería yo tener al rabino y él estaba entusiasmado, pero de momento me dijo: ¿cuándo es que me dijiste que va a ser la conferencia que hice el sábado antepasado? Y le dije: va a ser el sábado a las 11 de la mañana. Ah, no puedo, es Shabbat. No puedo tomar una computadora. Necesitas venir al altar sin tu teléfono. Me refiero en el altar de tu casa. ¿Qué quiere decir? Que cuando te vas a meter a la presencia del Señor, y peor si lo tienes con ese sonidito, ¡ping!, te va a desconectar con Dios. Así es que para evitar ese sonidito, apágalo. Y los que son fanáticos de Facebook, díganle: I'm sorry Facebook, ahora estoy conectado con Dios. ¿Te gustaría hacerlo? En este desafío de la fe y en los que nos están anunciando, Dios mío, nos anuncian más muerte. Viene un año tenebroso, tenebroso de verdad, mi hermano. Yo estoy viendo el 2021 como el caballo negro. Nos están anunciando que las reservas en nuestra nación se están terminando. El doctor Méndez, que lo tuve en mi programa el sábado antepasado, hablaba que viene el virus X, o sea, más enfermedades. Ante todo ese reto peligrosísimo que nos está esperando, necesitamos volver al altar, a llorar en la presencia de Dios, a hablar con Dios. ¿Cómo lloró Abraham aquella noche? Cuando Dios le dijo: tu niño de 13 años. ¿Cómo cree usted que lloró esa noche él? ¿O cómo cree usted que lloró nuestro padre Jacob cuando regresaron sus hijos de Egipto y le dijeron: pa, disculpe la palabra, el estilo de usted de mexicano, pa, José. ¿Qué? José está muerto. No, pa, José está vivo.
y te manda a llamar. Uno dice, era para que aquel hombre se vistiera rápido y alientar y vámonos. No, dice la historia que no hizo eso el padre Jacob, sino que dice que se fue al árbol, ese árbol en Beersheba. Hay un lugar donde todavía se dice que allí estuvo el árbol. Y se fue a ese árbol donde su padre Abraham solía hacerlo. Y cayó de rodillas y lloró en la presencia de Yahweh. Y le dijo: Padre, mi hijo está vivo y me manda a llamar. Esta es la tierra de mi promesa, pero ahora mi hijo me manda a llamar. Y el Altísimo le habla desde arriba y le dice: tranquilo, Jacob, tranquilo, ve con tu hijo, que yo estaré contigo. El altar, cierra tus ojos. Ahí en la red también cierra tus ojos. Reprendemos a los demonios que están tratando de robar allí la bendición. Cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados, solo mira ese 2021 que viene. Es cierto, se ve oscuro, pero como nosotros tenemos la lámpara que nos alumbra en la oscuridad, a nuestro gran Dios, que es la luz del mundo, en este desafío de la fe que nos estamos enfrentando este año, pongamos a nuestro Altísimo por encima de todas las cosas. No demos un paso sin antes consultar con Él en el altar. Consulta con Él en el altar. Que mi Altísimo Dios Todopoderoso me lo bendiga. A cada uno de ustedes que están aquí y al que están en las redes sociales. Y pido sus oraciones porque el otro fin de semana me toca estar en Houston, Texas, para que Dios me use con las almas en Houston, donde vamos a estar. Por favor, hable con sus hijos de volver a hacer un altar. Un altar en tu corazón, en tu casa. Y cuando vengas a la iglesia, ven al altar y llora en la presencia del Altísimo. Que el Altísimo me bendiga, pastor.